Muy buenas gente, hoy os traemos una raza de sabueso que seguro muchos conocéis, se trata del Basset Hound y bueno, vamos a presentar modelito que vaya a ver en el vídeo, que se llama Ero y mirad qué cosita más linda. Vamos a comenzar hablando un poquito del tema de la historia de este perro. Tiene gran confusión lo que viene siendo su origen, porque muchos piensan que su origen fue en Gran Bretaña, ¿vale? Y realmente proviene de Francia. En el siglo XVI este perro se empezó a reproducir muchísimo como perro de lo que viene siendo cacería, ¿vale? De rastro y sobre todo para el tema de la vegetación frondosa. Ahí se empezó a criar y bueno, esto viene siendo en Francia. ¿Qué pasa? Que debido a su olfato y demás, el perro se empezó a importar a otros lados, ¿vale? A Europa y la nobleza y demás. Y en Gran Bretaña fue donde más se empezó a seleccionar, se empezó a reproducir y donde la raza actualmente que conocemos de Basset Hound, ¿vale? Se aceptó. Y esto viene siendo para el siglo XIX y sí fue en Gran Bretaña. Tiene también bastante polémica el tema de las razas de las que proviene y las que son más seguras son el Basset de Normandía y el perro de San Huberto, ¿vale? Son las más, digamos, factibles, las más claras. Y ¿qué pasó, chiquito? Y bueno, tiene muchas curiosidades, seguramente muchos lo habréis visto tanto en marcas, anuncios, series, televisión, películas. Voy a poneros dos ejemplos muy claros. Uno español, es una marca de rastreador de seguro, ¿vale? Rastreator, seguramente hayáis visto el perro que da nombre a esta raza. Y otro ejemplo muy bueno viene siendo en Estados Unidos, que son las Hush Puppies, ¿vale? Una marca de zapatos que dio mucha demanda. ¿Por qué pongo este ejemplo? Porque esta fue la marca que hizo que este perro pasara en aquella zona de lo que viene siendo de cacería a lo que viene siendo perro de familia. Y bueno, creo que una gran influencia que tuvo al respecto a lo que viene siendo la importación en Europa fue un evento que se hizo en París. ¿Vale? Esto es muy importante. Y luego tiene muchas apariciones de Shakespeare y demás, y bueno, tiene muchísimas curiosidades. Así que nada, un poquito de historia, porque ya sabéis que las historias de las razas son muy largas y vamos a pasar con sus características además. Vamos a comenzar hablando de lo que viene siendo sus características. Esta raza, no sé por qué, pero hay muchas personas que la posicionan lo que viene siendo en raza pequeña, supongo que por el tema de los sabuesos, pero realmente una raza de tamaño mediano. Mirar qué cosa más bonita. Suele medir lo que viene siendo entre 33 y 38 centímetros. Obviamente los machos son más grandes que la hembra. Y pesar entre 18 y 36 kilos. Lo que viene siendo 18 kilos son esas las hembras así más pequeñitas. El cuerpo, como podemos ver, es un cuerpo muy alargado, ¿vale? Tiene unas orejas también muy largas. Las patitas, a ver si nos deja verlas, son muy cortitas y arqueadas, ¿vale? Podéis ver aquí la formita. Y bueno, mirad cuántos pliegues tiene. Mirad, por ejemplo, esta parte de aquí detrás de la pata. ¿Vale? Es un perro que tiene muchísimos pliegues. Y bueno, los colores que acepta esta raza suelen ser todos los colores permitidos, lo que viene siendo sabuesos, pero es cierto que el color gris no se suele aceptar, ¿vale? Lo que viene siendo por lo menos en esta raza. Igualmente, los colores más típicos son este que vemos aquí, que es el color tricolor, y el que viene siendo bicolor, que por lo general creo que es más común, es lo que viene siendo fuego y blanco. El pelo, bueno, es muy cortito, suelta muchísimo pelo, ¿vale? Os lo digo de antemano, y es muy suave. Y la longevidad suele ser, si no me equivoco, unos 10 años, ¿vale? Vamos a decir entre 8 y 12 años, más de 12 años, muy raro que dure esta raza. Son animales, bueno, es una raza muy sociable, una raza muy cariñosa, a veces incluso puede ser muy cariñoso con desconocidos, tengamos cuidado. Son muy fieles, para nada son perros agresivos, son muy tranquilos y bueno, tienen sus rachas que son muy juguetonas. Comentaros que, como ya podéis imaginar, no un perro que al no tener tanta actividad juegue como perros que a lo mejor son mucho más enérgicos, como un dálmata, como un border collie o cualquier otra raza. Y bueno, es cierto que les suelen encantar mucho a los niños y también convivir bien con otras mascotas. Os comento una cosita, y es que se considera que es una raza muy tonta y de apariencia, digamos, muy torpe, pero realmente son perros muy inteligentes y son perros que tienen muchísima resistencia. De hecho, son perros de campo en realidad. Os comento que el tema de lo que viene siendo que se considere tonto es porque es complicado de adiestrar, ¿vale? Es un perro que para el campo, para el tema de rastreo, caza y demás es muy bueno, pero a nivel de adiestramiento, de truquito y demás, es un perro muy tosudo. ¿Dónde va? Espérate, que ya terminamos. Y bueno, como he comentado, suelen aceptar muy bien otras mascotas, por lo cual os no recomiendo que si vais a estar mucho tiempo fuera de casa, tengáis esta raza, ¿vale? No le gusta estar solo. Si veis que vais a estar más de 2 horas fuera de casa, os recomiendo que lo tengáis con otro perrito, ¿vale? O en gatito, ¿vale? Si se lleva bien con ellos y demás. Es un perro que también tiene tendencia a ladrar, ¿vale? Os lo comento porque tiene un ladrillo bastante molesto y esto hay que intentar corregirlo de que es pequeñito. Luego también es un perro que suele babear y que, como he comentado, suelta muchísimo pelo.
Y qué más comentaros. El tema de tenerlo solo, intentad que no esté más de 1 o 2 horas solo en casa y ya está. Es un perro muy bueno para familias con niños y demás. Y bueno, mirad qué preciosidad. Ahora vamos a hablar un poquito de lo que vienen siendo los cuidados, ¿vale? Y un poquito sobre sus enfermedades. Este perro, como podéis imaginar, tiene una tendencia muy grande a tener una vida sedentaria y a comer mucho, por lo cual tenemos que evitar en todo lo posible darle comida extras, ¿vale? Lo que viene siendo comida de casa, por mucho que nos la pida, ¿vale? Evitarlo. El tema de su pienso, darle pues la proporción que tenga adecuada, ¿vale? Siempre lo que nos diga nuestro veterinario y demás. Y repartirla en 2 veces al día, es lo mejor, ¿vale? Ponerle 2 proporciones. Y el tema del ejercicio, sí necesita un ejercicio, pero muy moderado. De hecho, sus ejercicios van a ser paseos simplemente, no más de 2 horas al día, por lo general. De hecho, cuando ya esté mayorcito seguramente no tenga nada de ejercicio. Y sobre todo evitar que dé saltos, evitar que suba la escalera. Esto es muy importante y ahora os voy a explicar por qué. El tema del pelaje es muy sencillo, es un pelaje muy suavecito y no hay problema. Con darle un cepillado semanal es suficiente y un baño más o menos cada 2 semanas. Cuando lo bañéis, muy importante que limpiéis bien lo que viene siendo entre los pliegues. Y bueno, ya sabéis que es un perro con una estructura muy larga, ¿vale? Y unas patas muy cortitas, por lo cual le puede generar muchas lesiones, lo que viene siendo tanto en la columna como en las articulaciones. Por esto hay que evitar en todo lo posible, tanto que dé saltos como que suba escaleras y demás. De hecho, se recomienda que no suban ni una escalera cuando es cachorro hasta que tenga al menos 1 año y medio. Es una preciosidad, pero bueno, hay que tener mucho cuidado con el tema de las enfermedades. Las enfermedades más comunes, aparte de lo que viene siendo las lesiones de columna y articulaciones, viene siendo también las orejas, ¿vale? Las infecciones. Hay que mantenerlas siempre todo lo limpias posible, ¿vale? Lo más limpitas que podamos. Y como podéis ver, ¿veis esta zona? Se ensucian bastante cuando las arrastras. Por lo cual hay que mantenerle siempre las orejitas muy limpias. Mirad qué oreja súper graciosa. Otra enfermedad que a lo mejor viene siendo muy común también son los problemas que tiene hepáticos, ¿vale? Por eso evitar darle comidas de grasa, evitar darle... Si estáis comiendo y pide comida, que no le deis directamente, ¿vale? Su pienso y en tal caso lo que viene siendo su chuche. Y nada, creo que viene siendo las enfermedades más comunes. La verdad que es una raza de perro estupenda para familias con niños y demás, muy, muy tranquila. Por lo cual, si eres deportista y quieres mucho más ejercicio y estás también muchísimo tiempo fuera de casa y demás, y no lo tienes con otro perrito, esta raza a lo mejor pues no es tan adecuada. Pero ya sabéis más o menos sus características, así que nada. Vamos a despedirnos, vamos a dejarlo ya tranquilito que duerma. Espero que haya gustado y próximamente más.